Buenos días, siendo las 10 horas con 47 minutos del 25 de febrero del año 2026, estando constituidos en la sala de oralidad número 5 del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se inicia la cuarta sesión ordinaria con grabación de la Sala Colegiada Civil y Familiar de este tribunal. Se solicita al público mantener el orden y respeto en la presente sesión. Esta Sala Colegiada Civil y Familiar se encuentra integrada por la magistrada primera, Leticia del Socorro Cobá Magaña, la magistrada segunda, Sofía Elena Cámara Gamboa, el magistrado tercero, Alberto Salum Ventre, la magistrada cuarta, María Carolina Silvestre Canto Valdés, y el magistrado quinto, Alan Jesús Hernández Conde. La presente sesión se lleva a cabo con la finalidad de atender los asuntos listados para el día de hoy, mismos que se dieron a conocer al público por los medios digitales correspondientes y en los estrados de la Sala Colegiada Civil y Familiar. Buenos días, siendo las 10 horas con 48 minutos del día de hoy, miércoles 25 de febrero de 2026, se declara abierta la cuarta sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar. Teniendo en consideración que es del conocimiento de los señores magistrados el contenido del acta de la sesión ordinaria celebrada el viernes 13 de febrero del presente año, pregunto, señores magistrados, de no existir comentario u observación alguno a su contenido, si se aprueba el mismo en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor. En tal sentido, queda aprobada por unanimidad el acta de la sesión celebrada el pasado viernes 13 de febrero del presente año. Señora Secretaria, dé cuenta con el orden de los asuntos listados para resolver el día de hoy. Seguidamente, previo acuerdo de los magistrados integrantes de esta sala, se hará un cambio en el orden de los asuntos listados de la siguiente forma. De la ponencia primera, los tocas listados con los números 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 y 14. De la ponencia segunda, los tocas listados con los números 15, 16, 17, 18 y 20. De la ponencia tercera, los tocas listados con los números 22, 23, 24 y 26. De la ponencia cuarta, los tocas listados con los números 31, 32, 33, 34 y 35. De la ponencia quinta, los tocas listados con los números 37, 38, 39, 40 y 41. Por lo que respecta a los tocas 663, diagonal 2025 de la ponencia tercera y 345, diagonal 2025 de la ponencia cuarta, a solicitud de los ponentes se retiran para un mayor estudio. Entonces, a continuación, proceda a dar la cuenta respectiva con los proyectos antes pormenorizados. De la ponencia primera, toca 352, diagonal 2025, deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 24 de marzo del año 2025, dictada en el procedimiento especial de divorcios incausales con número de expediente 246, diagonal 2021, del Juzgado Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar.
Toca 628, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 16 de julio del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil de divorcio, con número de expediente 7389, diagonal 2007, del juzgado primero de lo familiar del primer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. Toca 512, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 16 de abril del año 2025, dictada en el interdicto de retener la posesión con número de expediente 615, diagonal 2024, del juzgado primero mixto de lo civil, familiar y mercantil del tercer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 416, diagonal 2025. Deriva de los recursos de apelación interpuestos en contra de la sentencia definitiva de fecha 15 de abril del año 2025, dictada en el juicio ordinario oral familiar con número de expediente 434, diagonal 2023, del juzgado séptimo de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. Toca 495, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 22 de noviembre del año 2024, dictada en las diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial, con número de expediente 168, diagonal 2024, del juzgado primero familiar de procedimientos escritos y orales del primer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 569, diagonal 2025. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 3 de junio del año 2025, dictada en el juicio ordinario oral familiar con número de expediente 566, diagonal 2023, del juzgado primero de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 606, diagonal 2025. Deriva de los recursos de apelación interpuestos en contra de la sentencia definitiva de fecha 24 de enero del año 2025, dictada en el juicio ordinario oral familiar con número de expediente 262, diagonal 2022, del juzgado noveno de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es revocar y reponer el procedimiento. Toca 756, diagonal 2025. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 15 de septiembre del año 2025, dictada en el procedimiento ordinario oral familiar con número de expediente 682, diagonal 2024, del juzgado segundo de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 794, diagonal 2025. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 14 de enero del año 2025, dictada en las diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial, con número de expediente 634, diagonal 2022, del juzgado cuarto de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. Toca 306, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 10 de marzo del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente 317, diagonal 2021, del juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 470, diagonal 2025. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 17 de junio del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente 573, diagonal 2016, del juzgado primero civil del primer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. De la ponencia segunda.
Toca 583, diagonal 2025. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 31 de marzo del año 2025, dictado en el cuaderno de pruebas número 3, derivado del juicio ordinario civil, con número de expediente 131, diagonal 2023, del juzgado cuarto mixto de lo civil y mercantil del primer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 584, diagonal 2025. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 31 de marzo del año 2025, dictado en el cuaderno de pruebas número 4, derivado del juicio ordinario civil, con número de expediente 131, diagonal 2023, del juzgado cuarto mixto de lo civil y mercantil del primer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 618, diagonal 2025. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 4 de diciembre del año 2024, dictado en el juicio de sucesión testamentaria con número de expediente 622, diagonal 2023, del juzgado cuarto de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 527, diagonal 2025. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 29 de mayo del año 2025, dictada en el procedimiento especial de divorcios sin causales con número de expediente 345, diagonal 2023, del juzgado tercero de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 577, diagonal 2025. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 2 de julio del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 509, diagonal 2021, del juzgado primero civil del primer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es revocar. De la ponencia tercera. Toca 686, diagonal 2025. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 30 de septiembre del año 2025, dictado en el cuaderno de pruebas número 5, derivado del juicio ordinario civil, con número de expediente 117-2021 y su acumulado 996, diagonal 2021, del juzgado cuarto mixto de lo civil y mercantil del primer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 700, diagonal 2025. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 30 de septiembre del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil con número de expediente 91, diagonal 2021, del juzgado segundo mixto de lo civil y mercantil del primer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 793, diagonal 2024. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra de la parte conducente del auto de fecha 15 de octubre del año 2024, dictado en el juicio ordinario civil con número de expediente 193, diagonal 2014, del juzgado primero mixto de lo civil, familiar y mercantil del primer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. Toca 655, diagonal 2025. Deriva de los recursos de apelación interpuestos en contra de la sentencia definitiva de fecha 28 de agosto del año 2025, dictada en el procedimiento ordinario oral familiar, con número de expediente 317, diagonal 2024, del juzgado tercero de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es revocar y reponer el procedimiento. Ponencia cuarta. Toca 642, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia incidental de fecha 8 de julio del año 2025, dictada en el procedimiento especial de divorcios sin causales con número de expediente 228, diagonal 2023. Del juzgado noveno de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es revocar y reponer el procedimiento. Toca 76, diagonal 2025.
Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 26 de septiembre del año 2024, dictada en las diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial, con número de expediente 50/2023, del Juzgado Quinto Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. Toca 637/2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 12 de mayo del año 2025, dictada en las diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial, con número de expediente 21/2025, del Juzgado Quinto Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. Toca 485/2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 14 de julio del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil con número de expediente 797/2014, del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 623/2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 2 de septiembre del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente 614/2024, del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. De la ponencia quinta. Toca 474/2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 14 de abril del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil con número de expediente 141/2024, del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 508/2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 19 de junio del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil con número de expediente 591/2023, del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 710/2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 8 de septiembre del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil con número de expediente 349/2025 del Juzgado Quinto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 736/2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 13 de octubre del año 2025, dictado en el juicio ordinario oral familiar con número de expediente 301/2025 del Juzgado Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es revocar. Toca 809/2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 21 de octubre del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 349/2025 del Juzgado Quinto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. Señores magistrados, esta a consideración los proyectos con los sentidos que han sido pormenorizados por la señora secretaria. En caso de que no exista comentario u observación al contenido de ellos, propondría, si no existe inconveniente alguno, su aprobación en votación económica. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor. En tal virtud, se aprueba por unanimidad los proyectos antes relacionados y los sentidos propuestos en los mismos.
Continuamos con los tocas de la ponencia primera. Toca 449, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 13 de mayo del año 2025, dictado en las diligencias de jurisdicción voluntaria con número de expediente 229, diagonal 2025, del Juzgado Segundo Familiar de Procedimientos Escritos y Orales del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, señora secretaria. En el presente asunto se advierte que del expediente original de primera instancia, el juez en auto de 13 de mayo de 2025 resolvió la no admisión de las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por los interesados, determinación contra la cual interpusieron recurso de apelación. Los recurrentes en su escrito de agravio realizaron una breve exposición de los antecedentes respecto de la notificación y razones de la determinación apelada para declarar la no admisión de las diligencias de jurisdicción voluntaria, así como señalan la transgresión a sus garantías de legalidad y seguridad jurídica, pues al no admitir las diligencias de jurisdicción se les deja en estado de indefensión, ya que éstas son en su beneficio debido a que en el escrito inicial expresaron de forma expresa y libre su voluntad del acuerdo para el cese de la obligación alimentaria. Y si bien la pensión alimenticia fue establecida por una autoridad distinta a la que conoce el procedimiento instado, su solicitud no constituye una ejecución de esa sentencia y que toda resolución debe dictarse conforme a la ley, solicitando se revoque el auto impugnado. En ese tenor, en cuanto a los argumentos de la parte apelante, en los que se limita a resumir los antecedentes de la notificación y los fundamentos del ACUO para no admitir las diligencias de jurisdicción voluntaria, y que señala que se les deja en estado de indefensión y que toda resolución debe dictarse conforme a la ley, se propone declararlos inoperantes en virtud de que no se advierte que exponga un verdadero razonamiento que combata los argumentos plasmados en la determinación apelada, ya que no controvierten el sustento del auto impugnado, de manera que la parte inconforme no esgrime una verdadera queja ni mucho menos argumentos suficientes que controviertan las consideraciones del juez de origen. Por otra parte, se estima que le asiste la razón a los apelantes al señalar que el juez pasó por alto que en el escrito inicial externaron el acuerdo voluntario entre la parte que recibía la pensión alimenticia y la parte que la pagaba para poner fin a dicha obligación, pues la acreedora manifiesta que por su edad y contar con medios económicos para solventar sus necesidades, solicita el cese de los alimentos que le corresponden y que le fue fijado a su progenitor y que no existe conflicto ni coerción, solicitando la intervención del juez de oralidad familiar para la aprobación del acuerdo al que llegaron. Y si bien es cierto que las sentencias dictadas en asuntos de alimentos, entre otros, pueden modificarse vía incidental ante el juez que la dictó, también lo es que en el presente asunto no versa sobre una variación en las circunstancias que exija reajustar la medida, sino sobre la aprobación de un convenio que busca la terminación definitiva de la obligación alimentaria. Exigir un convenio por separado en casos de jurisdicción voluntaria estimo que es desproporcional, dado que la voluntad de las partes ya está expresada en el escrito inicial. Imponer formalidades adicionales obstaculiza injustificadamente el acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 constitucional, además que el artículo 675 del Código Adjetivo de la Materia no establece como requisito obligatorio anexar dicho documento, por lo que estimo que no fue acertado que el ACUO decretara la no admisión del procedimiento instado, así como el archivo del mismo, por lo que considero debe revocarse el auto impugnado y dictarse uno nuevo en el que se continúe con el trámite correspondiente y se valore el convenio sometido a aprobación. De ahí que estimo esencialmente fundado los agravios expresados por la parte recurrente y se propone revocar el auto apelado. Señores magistrados, pregunto si existe algún comentario o observación alguno. Sí, magistrada. Adelante, señora magistrada. Sí. Gracias. Con el debido respeto, informo que emitiré voto particular en contra del proyecto presentado, toda vez que no comparto la determinación de revocar la sentencia apelada para efectos de admitir las diligencias de jurisdicción voluntaria
relativas a la aprobación de un convenio de cesación de pensión alimenticia, previamente decretada por el Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial de Tampico, Tamaulipas. Contrario a lo sostenido en el proyecto, se comparte la decisión adoptada por el juez de primera instancia en la sentencia apelada en cuanto a no admitir dichas diligencias de conformidad con el artículo 401 del Código de Procedimientos Familiares, que determina que las sentencias dictadas en materia de alimentos tienen autoridad de cosa juzgada mientras no se alteren o cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente, de manera que únicamente pueden ser modificadas o alteradas mediante la reclamación correspondiente en la vía incidental. En el caso concreto, la solicitud de aprobación de convenio de cesación de pensión alimenticia en vía de jurisdicción voluntaria tiene como efecto modificar y dejar sin efectos una porción de la sentencia dictada por el juzgado de primera instancia del estado de Tamaulipas, lo cual no resulta, a mi parecer, jurídicamente procedente en la vía intentada, pues cualquier modificación de la obligación alimentaria debe plantearse ante la autoridad que decretó la prestación. Esta conclusión cobra especial relevancia si se considera que en la sentencia dictada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Civil del Poder Judicial de Tamaulipas, dentro del juicio sumario civil sobre alimentos definitivos, se fijó una pensión alimenticia definitiva equivalente al 35% del salario y demás prestaciones del deudor alimentario a favor de dos acreedores, sin que se individualizara el porcentaje correspondiente a cada una de ellas. En este contexto, admitir las diligencias de cesación en los términos solicitados por las personas promoventes podría generar un perjuicio directo a la diversa acreedora, quien no habría sido oída, situación que resulta incompatible con la naturaleza de la jurisdicción voluntaria, lo cual presupone la inexistencia de controversia y la ausencia de terceros con interés jurídico que pudieran verse afectados. Asimismo, acceder a lo solicitado implicaría un pronunciamiento arbitrario respecto del monto que en su caso debería subsistir, cuestión que debe ser precisamente examinada en la vía procesal legalmente prevista. En consecuencia, las diligencias de jurisdicción voluntarias promovidas no constituyen la vía idónea para decretar la cesación de la obligación alimentaria, por lo que considero que debe confirmarse el autoapelado y en consecuencia, anuncio el voto en contra, como señalé al inicio. Gracias. Gracias, magistrada. Adelante, magistrado. Sí, magistrada, igual respetuosamente me apartaría del proyecto presentado prácticamente por las mismas consideraciones de la magistrada Carolina. Adelante, magistrado. Gracias. Buen día a todos. Buenos días. Igualmente, con todo respeto, considero que debemos confirmar la sentencia de primera instancia y para no repetir los mismos argumentos que manifestó la magistrada Carolina. Gracias. Entonces, señora secretaria, proceda a tomar la votación, por favor. Magistrada primera, Con el proyecto. magistrada segunda, A favor del proyecto. magistrado tercero, Respetuosamente en contra. magistrada cuarta, En contra del proyecto. magistrado quinto, En contra. magistrada presidenta. El resultado de la votación es de 2 votos a favor de revocar y 3 en contra. En consecuencia, tomando en consideración que existe una mayoría por confirmar, conformada por los señores magistrados que han hecho uso de la palabra, preguntaría en todo caso, ¿quién haría el engrose correspondiente? En mi ponencia, magistrada. Gracias. Gracias. En consecuencia, por mayoría de votos, se determina confirmar la resolución emitida por la juzgadora de primera instancia
y con la resolución de minoría constituida por la magistrada Sofía Cámara y la de la voz. Habiéndose señalado que el engrose de la mayoría lo realizará la magistrada Carolina Canto. Continuamos con el toca 805, diagonal 2025. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 21 de mayo del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil con número de expediente 291, diagonal 2023, del juzgado primero mixto de lo civil, familiar y mercantil del tercer departamento judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el presente asunto se advierte que la parte actora del juicio interpuso recurso de apelación en contra del auto que declaró la caducidad de la instancia. Conforme con tal determinación, la apelante expone como único agravio que el auto que se impugna es violatorio de los derechos humanos a la tutela judicial efectiva, acceso a la justicia, debido proceso y seguridad jurídica. Formulando en síntesis los argumentos que a continuación se señala. Aduce que la juez natural es omisa en observar y aplicar el principio dispositivo obligatorio al proceso civil, que no puede actuar de oficio, pues rompería el equilibrio procesal, en virtud de que a su parecer realiza un acto mediante el cual solicita a la secretaria de acuerdos del juzgado que informe si existe algún memorial pendiente de acordar y si existe inactividad procesal por más de 6 meses. Y esa acción no fue solicitada por las partes. La de la voz considera infundado esta parte del agravio, tomando en consideración que la juez de la causa estuvo en lo correcto al decretar de oficio la caducidad de la instancia, toda vez que el sistema establecido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado, que rige, es el basado en el principio dispositivo, y la sanción que se impone a las partes cuando no impulsan el procedimiento conforme a dicho principio dispositivo es la caducidad de la instancia. Esta institución procesal tiene como consecuencia la extinción de la relación jurídica procesal sin que el tribunal decida o se pronuncie sobre la cuestión de fondo planteada por las partes. De igual manera, la impetrante señala que en fecha anterior al acuerdo impugnado existe uno dictado el 24 de enero del año 2025 por la entonces juez, en el que ordena abrir a prueba el juicio y que es a ella quien correspondía el estudio de la caducidad y no a la que dictó el auto combatido, por lo que esta última carece de la facultad de revocar una decisión tomada por otra juez de su mismo grado, al no ser una decisión tomada por ella misma. Este argumento también se estima infundado por cuanto el órgano que administra la justicia, en este caso la titular del juzgado, no debe ser de ninguna manera confundida por la persona que ocupa el cargo, habida cuenta que esta última puede ser sustituida por otra, lo que no quiere decir que en ese supuesto cambió la institución y por ende las actuaciones llevadas a cabo en parte por una juez y concluidas por otra, desde luego con las formalidades de ley, deben considerarse válidas. También la inconforme alega que para el caso que las partes no estuvieran de acuerdo con el auto por el que se abrió a prueba, tenían derecho de impugnarla por medio de algún recurso porque la resolución ha quedado firme, operando el principio de preclusión que rige el proceso. Por lo que estima que el artículo 52 del Código de Procedimientos Civiles que aplicó la juzgadora no es adecuado para fundamentar su actuar, pues ya se había pasado a una etapa procesal diferente, siendo esta la etapa probatoria. Este agravio considero que es fundado pero inoperante, pues del análisis del expediente se advierte que no hubo una omisión en la substanciación del procedimiento para el efecto de que se ordene regularizarlo. Sin embargo, el hecho que entre la notificación del auto de fecha 22 de mayo del año 2024 y el acuerdo origen de esta alzada se hubiera acordado una promoción de la parte actora respecto a la solicitud efectuada por el recurrente,
la juez primiqueña no estuvo en lo correcto en acceder a dicha solicitud, por cuanto del auto de fecha 22 de mayo del referido año 2024, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, en fecha 27 del mismo mes y año, y la siguiente promoción de la actora encaminada a impulsar el procedimiento presentada el 17 de diciembre del propio 2024, ya había transcurrido en demasía el término de 6 meses establecido en el numeral 53 del Código Adjetivo en la materia, por falta de promoción de la parte actora para impulsar el procedimiento, y la existencia de actuaciones posteriores no interrumpen el plazo de la caducidad de la instancia señalado en dicho precepto legal. Asimismo, la inconforme expone toralmente que la ACO es omisa en considerar la actuación judicial de fecha 28 de mayo del ya referido año 2024, la cual estima es apta para interrumpir la caducidad de la instancia. Considero infundado tal argumento por cuanto la juez natural estuvo en lo correcto al determinar que el cómputo para decretar la caducidad debe de ser a partir del último auto que tuvo efecto procesal, y la audiencia pública verificada el 28 del citado mes y año no es susceptible de interrumpir la caducidad de la instancia al no recaer de una promoción tendiente a impulsar el procedimiento. Es por ello que al tratarse de una audiencia pública no existe una constancia de notificación, pues no se trata de una resolución de las que establece el numeral 21 del referido ordenamiento legal. En consecuencia, la juez no ordenó notificar a las partes dicha audiencia conforme a lo que establece el Código Adjetivo en la materia. También la quejosa expone que la juez no tomó en consideración el calendario judicial de suspensión de labores correspondiente a los periodos vacacionales y los días de descanso obligatorios, los cuales debieron de ser descontados del plazo de 6 meses para que opere la caducidad de la instancia. Es infundado el motivo de inconformidad, ya que el artículo 53 del Código Adjetivo contiene una disposición especial que atañe a la figura que en ese propio precepto se establece, la que debe interpretarse a la luz de su redacción, donde la palabra consecutivos, refiriéndose a los meses, no puede ser entendida de otra forma más que literalmente, es decir, sin interrupción, según el calendario del año, incluyendo los días hábiles y aquellos en los cuales por cualquier motivo los tribunales suspendan labores, lo cual es explicable tomando en cuenta la naturaleza de la caducidad, y por lo tanto se propone confirmar el auto recurrido. Pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario u observación al contenido del proyecto presentado. Sí, magistrada. Adelante, magistrado. Si bien el de la voz comparte el sentido del proyecto de confirmar el auto que decretó la caducidad, difiero del estudio que se hace respecto a la fecha en la cual se debe de partir para el cómputo del plazo de esta figura. Esto es así, toda vez que en el proyecto se establece que el cómputo debe de iniciar a partir de la notificación que se realizó del acuerdo del 22 de mayo del 2024. Sin embargo, difiero en este punto al considerar que la audiencia pública celebrada el 28 de mayo de ese año sí resultaba la idónea para empezar el cómputo para el término de la caducidad. Esto es así toda vez que dicha audiencia fue un acto procesal necesario para la continuación del procedimiento, ya que su finalidad fue la ratificación de un mandato, lo que en sí mismo constituye una cuestión de legitimación en el proceso, además de que la citación también fue para que se aclarara si se había planteado una reconvención, aspecto que era fundamental para la continuación de la secuela procesal. Por esta razón, considero que el cómputo para la caducidad en este caso se debe contar a partir de la celebración de la citada audiencia, en el entendido de que nada variaría la propuesta del proyecto de confirmar la resolución recurrida, porque aun cuando se tomó como fecha de inicio la del
porque aún cuando se tomara como fecha de inicio la de la audiencia, de cualquier manera transcurrieron más de 6 meses sin el impulso procesal, por lo que formularía un voto concurrente al respecto. Gracias, magistrado. ¿Alguna intervención más? Adelante, magistrada. Por favor, con su permiso. Gracias. Al igual que el magistrado Alan, comparto el sentido del proyecto, solamente me voy a apartar muy respetuosamente de la consideración relativa a cuándo inicia el cómputo de la caducidad. A mi juicio, es desde la audiencia de ratificación celebrada el 28 de mayo de 2024. No obstante, de igual forma que el proyecto nos propone, comparto que operó la caducidad. Entonces, anunciaría un voto concurrente también. Señora secretaria, proceda a tomar la votación, por favor. Magistrada primera, Con el proyecto. magistrada segunda, Con el proyecto, con anuncio de voto concurrente. magistrado tercero, Con el proyecto. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto, A favor del proyecto con las consideraciones mencionadas previamente. magistrada presidenta. El resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En consecuencia, se aprueba por unanimidad el proyecto presentado con los votos concurrentes de la magistrada Sofía Cámara y del magistrado Alan Hernández en las porciones que ambos señalaron específicamente. Continuamos con el toca 694 diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 15 de agosto del año 2025, dictada en el procedimiento especial de divorcios incausales con número de expediente 817 diagonal 2021 del Juzgado Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. El presente asunto, como se ha señalado, se trató de un procedimiento especial de divorcios incausales. En la sentencia recurrida, la juzgadora declaró procedente el incidente promovido por la parte actora al tener por acreditada la liquidación de la sociedad legal que rigió su matrimonio con el demandado, determinando que, aunque el terreno fue adquirido cuando el demandado era soltero y no tenía una edificación, la construcción se realizó durante la vigencia del matrimonio bajo el régimen de sociedad legal con aportaciones económicas de la parte actora, lo cual se acreditó con documentales, testimoniales y confesionales desahogadas, por lo que desestimó las objeciones del demandado y sus excepciones al no probar que la obra se hubiera realizado antes del matrimonio ni que la actora no hubiera contribuido. Asimismo, precisó que la pretensión de la parte actora no era una compensación económica propia del régimen de separación de bienes, sino la liquidación de la sociedad legal, por lo que ordenó un avalúo exclusivamente respecto de la construcción. También declaró improcedente otorgar a los padres la representación de su hijo mayor, quien padece autismo, al haber cesado la patria potestad y requiere un procedimiento especial para determinar apoyos o representación, garantizando su derecho de audiencia y valoración pericial. El demandado apeló alegando una indebida calificación de la acción, una incorrecta valoración probatoria, la improcedencia del avalúo, la existencia de una donación del inmueble a favor del hijo y la omisión de proteger los derechos de éste. Sin embargo, la de la voz propone calificar de infundados los agravios relativos a la calificación jurídica, la valoración de pruebas y la referencia a la supuesta donación a su hijo, ya que eso no fue acreditado y en su caso resulta ineficaz frente a derechos previamente generados, así como se estima correcto que el avalúo se limite a la construcción en el terreno que fue adquirido por el demandado antes de contraer matrimonio con la parte actora. No obstante, se estima parcialmente fundado el agravio respecto de la condición del hijo de ambas partes, por lo que se considera necesario ordenar la reposición parcial del procedimiento únicamente para garantizar su derecho de audiencia, recabar su voluntad, practicar el dictamen médico especializado y determinar, bajo un enfoque de apoyos y respeto a su autonomía, si requiere medidas para el ejercicio de su capacidad jurídica,
Esta reposición no afecta a la disolución del matrimonio ni la liquidación y condenas patrimoniales ya decretadas. En consecuencia, se propone revocar la sentencia recurrida y reponer el procedimiento para los efectos antes señalados, dejando intactas las determinaciones que no fueron objeto de revisión, las cuales, en su caso, la ACO deberá reiterar en todos sus términos, ya que no se encontraron motivos para subsanar su deficiencia. Señores magistrados, si existe algún comentario u observación al contenido de los mismos, entonces, adelante, señora magistrada. Sí, gracias, magistrada. Con el debido respeto, anuncio mi voto en contra del proyecto, apoyándome en las siguientes consideraciones. Primeramente, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares derogó todas las disposiciones relativas a procedimientos cuyo efecto sea limitar o restringir la capacidad jurídica de las personas mayores de edad. En este contexto, el marco vigente parte de la regla de capacidad jurídica plena y sustituye el modelo de restricción por el esquema de apoyos. Así, cuando excepcionalmente se justifique una intervención judicial, el cauce procedente es el procedimiento de designación de apoyos extraordinarios previsto en el Código Nacional, el cual cuenta con presupuestos específicos, trámite sumario en audiencia oral y salvaguardias expresas. Así, en el presente asunto, si bien durante la secuela procesal se introdujo como punto de litis la supuesta representación del hijo adulto con una discapacidad de las partes, la persona juzgadora de origen determinó correctamente que no resultaba procedente reconocer representación alguna dentro del procedimiento de divorcio y dejó a salvo los derechos para que en su caso se ejercieran los mismos por la vía correspondiente. El procedimiento del que deriva el presente toca tiene por objeto la disolución del vínculo matrimonial que unía a las partes y sus cuestiones accesorias, como lo fue la liquidación de la sociedad legal que rigió su matrimonio. En este contexto, cualquier determinación relativa a la designación de apoyos para una persona mayor de edad constituye una materia autónoma que debe tramitarse con el procedimiento previsto por el Código, con sus presupuestos, reglas y salvaguardias procesales y con la solicitud e intervención directa de la persona interesada a fin de conocer su voluntad y preferencias en los términos del propio ordenamiento. En consecuencia, estimo que la revocación a efecto de la reposición ordenada desborda la naturaleza del procedimiento especial de divorcio sin causales, pues introduce dentro de este juicio diligencias propias del procedimiento de designación de apoyos extraordinarios sin que se sustancie conforme a la vía y los presupuestos legales previstos. Por lo tanto, a mi parecer, considero que en el caso debe confirmarse la sentencia de primera instancia. Es cuanto, gracias. Gracias, magistrada. Adelante, magistrado. Magistrada, igual respetuosamente votaría en contra del proyecto, prácticamente por las mismas consideraciones de la magistrada Carolina, con la única observación que actualmente el Código de Procedimientos Civiles del Estado y Familiares también contempla el nombre de un tutor en todo caso, que creo que sería la vía correspondiente, y como lo señaló la magistrada Carolina, pues este procedimiento era un procedimiento especial de divorcio y como acertadamente lo mencionó el juez de primera instancia, si bien fue un punto litigioso el tema de la representación del hijo con el espectro autista, pues no, su representación no es una consecuencia ni se traduce en alguna prestación que derive con motivo de la disolución del divorcio, por lo que creo que si ya se declaró en primera instancia la improcedencia de esta representación, pues a nada práctico llevaría escuchar al hijo, por lo que igual formularía un voto en contra. Bien, señora secretaria, proceda a tomar la votación. Magistrada primera, Con el proyecto. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, En contra del proyecto. magistrado quinto, En contra.
Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor de revocar y reponer el procedimiento y 2 en contra. En consecuencia, por mayoría de votos, se aprueba el proyecto presentado, con los votos en contra de los señores magistrados que hicieron uso de la palabra. Continuamos con la ponencia segunda. Toca 531, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 16 de julio del año 2025, dictada en el procedimiento especial de divorcios incausales, en el que se resolvió el incidente de cambio de guarda y custodia con número de expediente 304, diagonal 2024, del Juzgado Primero Familiar de Procedimientos Escritos y Orales del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, señorita secretaria. En el proyecto se propone calificar infundados los agravios relacionados con el hecho de que los infantes involucrados debieron ser escuchados antes de resolver el incidente en cuestión. El proyecto razonó sobre la posibilidad de que los niños, niñas y adolescentes puedan ser escuchados durante el desarrollo de un incidente en materia familiar. Sin embargo, en el caso concreto, no se requirió escuchar a los menores de edad para resolver el asunto, en virtud que no se acreditó alguna circunstancia que lo amerite, sin que ello implique una vulneración a su derecho de participación que tienen en los procedimientos judiciales, puesto que incluso ya se fijó en el asunto una fecha para llevarse a cabo su correspondiente escucha. Por otra parte, se propone calificar de infundados los agravios relativos a que la sentencia trastocó los principios de congruencia y exhaustividad. El proyecto analizó que se atendieron los planteamientos que el recurrente vertió en su incidente. Asimismo, se remarcó que al estudiar los incidentes de cambio de guardia y custodia, se debe verificar la posible existencia de alguno de los supuestos que prevé la legislación de la materia o, en su caso, alguna causa diversa que ponga en peligro a los menores de edad involucrados. Finalmente, se propone hacer precisiones en los artículos que debieron utilizarse para fundamentar el trámite del incidente que no ameritó un cambio en el sentido de la resolución. En este sentido, se propone en el proyecto confirmar la sentencia interlocutoria apelada. Es cuanto. Señores magistrados, está el proyecto a consideración. Si algún magistrado desea hacer uso de la voz. Adelante, Sí, magistrada. Gracias. Igual respetuosamente comparto la determinación de confirmar la sentencia interlocutoria apelada, no obstante anuncio mi voto concurrente porque me aparto de las consideraciones relativas a la innecesaria escucha de las personas menores de edad en el incidente de cambio de guarda y custodia. A mi juicio, la interrogante planteada debió resolverse en sentido afirmativo, calificando el agravio como fundado pero inoperante. Ello porque en asuntos vinculados con guardia, custodia y convivencia, incluidos los incidentes respectivos, considero que persiste el deber de recabar la opinión de las personas menores de edad. Es importante mencionar que este criterio fue adoptado por esta sala al resolver por unanimidad el toca familiar 520-2025, en el que se sostuvo que la escucha de niñas, niños y adolescentes constituye un elemento relevante para que la persona juzgadora determine la solución que mejor atienda a su interés superior a partir de las circunstancias concretas del caso. Contrario a lo señalado en el proyecto, la escucha no debe quedar supeditada a la iniciativa de las partes como ofrecimiento de una prueba. Por el contrario, se trata de una actuación que deriva del deber jurisdiccional de protección reforzada y del derecho de participación de las personas menores de edad, al no garantizarse, sí genera una vulneración en su perjuicio y limita de forma importante la información respecto del contexto familiar que deben tener las personas juzgadoras. Este entendimiento es congruente con lo sostenido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
en contradicción de tesis 256-2014, donde se reconoce el deber de la autoridad jurisdiccional de allegarse oficiosamente de los elementos necesarios para resolver, destacando la relevancia de la opinión de las personas menores de edad. Asimismo, este criterio no implica la práctica de 2 audiencias de escucha ni se considera que genere revictimización. Lo que se sostiene es que la escucha de las personas menores de edad debe realizarse oportunamente antes de resolver, sea de manera incidental o definitiva, de modo que la información obtenida pueda ser válidamente considerada tanto en la sentencia interlocutoria como en la sentencia definitiva. Finalmente, la discrepancia expuesta no conduce a la reposición del procedimiento, pues como se advierte de las constancias, la juzgadora señaló fecha para la audiencia de escucha con posterioridad a la resolución apelada. En consecuencia, los efectos de dicha actuación deberán valorarse al dictar la sentencia. Es cuanto. Gracias. Gracias, magistrada. ¿Magistrado va a hacer eso? Sí. Adelante, magistrado. Perdón, magistrada. Sí, de igual manera, por las mismas consideraciones de la magistrada Carolina, votaría de manera concurrente con el proyecto. Secretaria, ¿puede tomar la votación, por favor? Sí, magistrada. Magistrada primera. Con el proyecto en los términos que se propusieron. Magistrada segunda. A favor del proyecto. Magistrado tercero. Con el proyecto. Magistrada cuarta. A favor del proyecto con el anuncio del voto concurrente por las condiciones señaladas. Magistrado quinto. A favor del proyecto con el voto concurrente de igual manera. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En consecuencia, por unanimidad de votos, se aprueba el proyecto presentado con los votos concurrentes de la señora magistrada Carolina Canto y el señor magistrado Alan Hernández. Continuamos con el toca 673, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 22 de septiembre del año 2025, dictada en el procedimiento especial de divorcios incausales con número de expediente 521, diagonal 2024, del Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. En el presente proyecto, dada la importancia y trascendencia del emplazamiento a juicio en el que se involucran los derechos alimentarios de 2 niñas, en suplencia de la deficiencia de la queja a favor de ellas y del recurrente, quien tiene el carácter de deudor alimentario, se advirtió que la notificación que le fue efectuada al demandado relativa a la notificación, fijación de término, prevención, traslado, emplazamiento y apercibimiento no se encontró ajustada a los términos de ley. En razón de que, al momento de efectuarse el debido traslado, el actuario judicial hizo constar que le entregó en propia mano a la pariente del recurrente un juego de copias de la demanda, precisando a su vez la documentación adjunta que también le entregó. No obstante, no existe certeza si le fue entregada la propuesta del convenio que exhibió la parte actora, máxime que en el sello expedido por la Oficialía de Partes Común de los Juzgados se hace constar que dicho documento se exhibió de forma separada a la demanda. En este sentido, si la ley procesal impone como formalidad el emplazamiento o la entrega de copias de la demanda y de los documentos que la acompañan de forma completa, dicha formalidad no puede tenerse por cumplida cuando el actuario omite señalar uno de los documentos como es la propuesta de convenio. Por todo lo anterior, aplicando la suplencia en la deficiencia de la queja en este caso, se propone revocar la sentencia interlocutoria apelada. Es cuanto. Gracias, magistrada. Si algún magistrado desea hacer uso de la voz respecto al contenido del proyecto presentado. Sí, magistrada. Adelante, magistrado. Si bien se concuerda con el estudio y con el sentido del proyecto,
El de la voz considera que el mismo debe sostenerse, dejando claro que el análisis oficioso del emplazamiento no es excepcional, sino una obligación constitucional y legal ineludible en todo juicio, con independencia de la materia o de la calidad de las partes, tal y como lo establece la jurisprudencia emitida por la extinta tercera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro emplazamiento es de orden público y su estudio es de oficio, que sostiene que el emplazamiento es una cuestión de orden público y de estudio oficioso a fin de que el análisis de su legalidad descanse primordialmente en esa naturaleza. De igual forma, considero que resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se sostiene que un emplazamiento únicamente puede considerarse válido cuando se hace entrega de la totalidad de los anexos de demanda, ya que con ello se garantiza el conocimiento completo de estas para que el demandado pueda preparar su defensa. Y si bien el interés superior de la niñez y la suplencia de la queja constituyen fundamentos adicionales que justifican el estudio oficioso en el presente asunto, en primer lugar se debe establecer que la revisión del emplazamiento no depende de tales circunstancias, sino que resulta obligatorio en todo juicio, ya que constituye un presupuesto indispensable para la validez del proceso y para la tutela efectiva del derecho fundamental de audiencia vinculada de manera inmediata con el artículo 14 constitucional, por lo que formularía mi voto concurrente al respecto. Gracias, magistrado. Señora secretaria, proceda a tomar la votación. Magistrada primera. Con el proyecto. Magistrada segunda. A favor del proyecto. Magistrado tercero. Con el proyecto. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. Con el proyecto, con las observaciones mencionadas previamente. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de revocar. En consecuencia, se aprueba por unanimidad el proyecto presentado con el voto concurrente del señor magistrado Alan Hernández. Continuamos con la ponencia tercera. Toca 648, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 4 de septiembre del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente 354, diagonal 2022, del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Nada más para confirmar, es 648, ¿verdad? Perfecto, gracias. En este caso, los apelantes se quejan de que haya procedido el juicio, aseverando que una escritura pública es un documento notarial que registra un acto jurídico y que tiene efectos jurídicos que superan a los de un documento privado. Señalan que en el caso concreto, el acta a la que se refirió la parte actora en el juicio, al carecer de la autorización, sellos y firma del notario, carecía de validez y seguridad jurídica y que ante estas circunstancias se debía declararse improcedente el juicio por no haberse acreditado la legitimidad de dicho contrato. A mi consideración deben de calificarse como inoperantes los agravios, pues de su lectura se advierte que los apelantes introdujeron cuestiones novedosas que no fueron invocadas en su escrito de contestación de demanda, en el que únicamente negaron haber firmado alguna compraventa, sin haber referido nada en relación a la escritura, su forma, su contenido o su validez. Como en el escrito de agravios, ahora sí pretenden hacerlo, lo que ocasiona que dichas quejas sean ajenas a la litis sobre la cual versa este recurso de apelación, al no haberse planteado ni analizado en la primera instancia. Tampoco pasa inadvertido que sus agravios también resultan inoperantes, por cuanto las alegaciones hechas son meras opiniones de los recurrentes, en las que externan su inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida, sin atacar los argumentos lógico-jurídicos y fundamentos invocados por la juez en la resolución impugnada, ni se abocan a desvirtuar los motivos y fundamentos que los sustentan, ni mucho menos se invoca que la sentencia se haya emitido contraviniendo la ley o su interpretación jurídica, ya sea porque siendo aplicable determinada disposición legal no se aplicó o por una aplicación indebida de algún precepto. Por lo anterior es que yo les propondría confirmar. Señores magistrados,
De no existir comentario u observación alguna al contenido del proyecto presentado, consulto si se aprueba el mismo en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En tal virtud, se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Toca 699, diagonal 2025. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 30 de septiembre del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente 132, diagonal 2023, del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, la resolución impugnada es la sentencia de fecha 30 de septiembre del 2025, en la cual no procedió la acción por no acreditar la causa que generó su posesión. Después de estudiar los agravios, considero que el primero es infundado, tal y como se señaló en la sentencia apelada. El aquí recurrente no acreditó tener un justo título, siendo que la posesión apta para prescribir debe ejercerse en concepto de propietario, por lo que no toda posesión es apta para prescribir, pues para que la acción relativa prospere es menester que se goce de la posesión originaria, siendo necesario que la posesión del mismo se tenga en concepto de dueño o propietario. Por otro lado, la falta de determinación de la fecha cierta del inicio de la posesión no debería ser obstáculo para reconocer la prescripción adquisitiva. Devienen infundados estos agravios, ya que son alejados de la realidad, pues se reitera que no consta en autos probanza alguna que acredite el hecho o el acto jurídico que lo dote la calidad de dueño, reiterándose que al tratarse de una usucapión basada en una posesión de buena fe, con base en los artículos 630 y 632 del Código Sustantivo de la materia, aquella causa generadora debe estar basada en que posee con un título justo o con un título suficiente. El segundo agravio considero infundado, ya que contrario a lo aducido por el recurrente en el considerando quinto, la juzgadora sí mencionó las citadas pruebas y les otorgó eficacia probatoria, cuyo alcance probatorio no es controvertido en modo alguno por el apelante. De ello se advierte que esto no le causa ningún agravio, ya que la actuación de la juez fue de acuerdo a lo señalado por la legislación procesal civil. Tercer agravio, considero que es una simple manifestación sin argumentos que refuerza la idea de que los agravios deben calificarse de inoperantes, porque en este procedimiento de segunda instancia, que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual este tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos de la autoridad jurisdiccional de primera instancia para emitir el fallo combatido, limitándose a los agravios expuestos. De lo anterior se pone en evidencia que no deben analizarse las expresiones unilaterales consistentes en que la juez trastocó derechos humanos o fundamentales contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que al considerar que dicho argumento fue externado a petición de parte, la ahora recurrente debió exponer cuáles eran los elementos de dicha violación, es decir, especificar cuál o cuáles eran los derechos fundamentales o garantías que se vieron afectados por la supuesta violación, la norma general con la que ha de contrastarse la violación y el agravio o perjuicio que le fue producido, lo cual no lo hizo, por lo cual les propongo confirmar. Gracias, señor magistrado. De no existir comentario u observación alguna al contenido del proyecto, consulto, señores magistrados, si se aprueba el mismo en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En tal virtud, se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Ponencia cuarta. Toca 447, diagonal 2025. Si no tienen inconvenientes, señores magistrados, decretaríamos un receso. Se levanta el receso decretado y continuamos con la presentación de los asuntos que se sometieron a consideración en la presente sesión. De la ponencia cuarta, toca 447, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 17 de junio del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente 657, diagonal 2022, del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada cuarta, tiene usted el uso de la voz. Gracias.
En este asunto se propone declarar infundados, inoperantes y fundado pero insuficiente los agravios de la parte apelante, pues de las constancias que conforman el expediente principal se observa que fue acertada la determinación de la autoridad primigenia, toda vez que se logró acreditar con las pruebas ofertadas por la parte actora los extremos de su acción prescriptiva. Por lo anterior, se propone confirmar la sentencia impugnada. Es cuanto. Gracias, magistrada. Pregunto si existe algún comentario u observación al contenido del proyecto. Adelante, señor magistrado. Muchas gracias. Con el debido respeto, no comparto el criterio de declarar infundado el agravio consistente en una transgresión del artículo 950 del Código Civil del Estado, toda vez que, como advierte la parte apelante, de una constancia actorial que obra en autos del juicio del que deriva el recurso que se resuelve, se desprende que tanto actores como demandados son poseedores del inmueble en materia de litis. En tal virtud, cuando varias personas poseen en común alguna cosa, no puede ninguna de ellas prescribir contra sus poseedores. Asimismo, tampoco comparto el criterio de estimar infundado el agravio hecho valer por la parte apelante consistente en una contravención a lo señalado en los artículos 945 y 946 del Código previamente referido, ya que de conformidad con lo establecido en la fracción tercera del artículo 977 del citado ordenamiento, se coincide con lo argumentado por los apelantes, toda vez que al señalar la parte actora en el mes de agosto del 18 el bien material de la litis como de la propiedad de uno de los demandados para embargo en un juicio mercantil, reconoció el derecho de dominio a favor de la persona contra la que ahora pretende prescribir, interrumpiendo así la prescripción. Por tanto, a la fecha de presentación de la demanda en el año 2022, no habían transcurrido los 5 años que establece el artículo 960 de la legislación en comento, como requisito para la consumación de la prescripción positiva de buena fe, por lo cual emitiría un voto particular en este asunto. Gracias, magistrado. Señora secretaria, tome la votación, por favor. Magistrada primera, Con el proyecto. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, Como ya anuncié, respetuosamente en contra. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto, Con el proyecto. magistrada presidenta. El resultado de la votación es de 4 votos a favor de confirmar y 1 en contra. En consecuencia, por mayoría de votos, se aprueba el proyecto presentado con el voto en contra antes referido. Continuamos con el TOCA 612, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 21 de agosto del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente 74, diagonal 2022, del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada cuarta, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el presente asunto se califican los agravios como inoperantes por inatendibles, pues en el presente caso se configura la cosa juzgada refleja al existir un procedimiento judicial de índole mercantil previo que definió la situación jurídica del predio motivo de la litis y primigenia, pues en aquel se adjudicó a favor del hoy apelante dicho inmueble, siendo que a raíz de ello se practicó el desalojo, entregándole también la posesión del mismo, lo que, a mi parecer, impide reabrir el debate acerca de la propiedad y posesión de éste a fin de no vulnerar la seguridad jurídica. Además, quedó firme tal resolución, lo que conllevaría a la existencia de 2 resoluciones contradictorias. No obstante, y a partir del estudio oficioso de la cosa juzgada refleja, es oportuno mencionar que la testimonial desahogada carece de eficacia jurídica. Sin embargo, la jueza le otorgó pleno valor y la vinculó con el título que originó la posesión, dándole fuerza legal, lo que ahora se analiza como una razón más para revocar. Ello porque las declaraciones de los testigos no fueron suficientes para probar que la posesión se ejerció pacífica, pública y continua durante el tiempo requerido para prescribir, pues no aportaron hechos concretos percibidos directamente por ellos.
aunado a que la designación del testigo sustituto afectó la credibilidad, pues contradice lo señalado en la demanda sobre quienes presenciaron la firma del documento relativo al contrato, generándose con esto otras incongruencias. Por lo anterior, se propone revocar la sentencia. Es cuanto. Consulto si existe algún comentario u observación al contenido del proyecto. Sí, magistrada. Adelante, magistrado. Al respecto, me gustaría pronunciarme respecto de un voto concurrente en el presente asunto, toda vez que si bien se comparte el sentido del proyecto de revocar la determinación, me quisiera apartar de las consideraciones vertidas en los párrafos 61 a 97 relativos al análisis de la cosa juzgada refleja, pues estimo que en el caso no se actualiza la incidencia que se afirma entre la resolución dictada en el juicio ejecutivo mercantil y la que debe emitirse en el presente juicio de prescripción positiva. Sin perjuicio de lo anterior, estimo que las consideraciones desarrolladas en el considerando cuarto de la sentencia, que son del párrafo 98 al 108, relativas al estudio oficioso sobre la indebida valoración de la prueba testimonial efectuadas en primera instancia, resultan plenamente aplicables al análisis del agravio primero formulado por el apelante a fin de declararlo esencialmente fundado. Ello es así porque en dicho motivo de disenso el recurrente contravierte precisamente la forma en que fue ponderada la prueba testimonial, sosteniendo que de la lectura de las declaraciones rendidas se advierte que los testigos no coincidieron en lo esencial en cuanto a los actos a los que se refieren y tampoco declararon haber oído pronunciar las palabras, presenciado el acto o visto el hecho material sobre el que depusieron. Asimismo, sostienen que del análisis de las pruebas no se acredita que el actor haya poseído de manera pacífica, pública y continua por el tiempo exigido por la ley. En ese sentido, atendiendo la causa de pedir del agravio primero, centrado en la deficiente valoración de la prueba testimonial y en la falta de acreditación de los elementos constitutivos de la acción, considero que debería declararse esencialmente fundado y revocar la sentencia, como bien se señala en el proyecto. Gracias, magistrado. Señora secretaria. Yo disculpe, magistrada. Disculpe, también. magistrada, adelante. Sí, yo respetuosamente me aparto del sentido del proyecto que propone calificar de inoperantes por inatendibles los agravios del apelante, al realizar un estudio oficioso de la cosa juzgada refleja. Lo anterior, pues no comparto lo asentado en el proyecto respecto a que existen dos resoluciones contrarias sobre las mismas partes y la misma cosa y que por eso se haya configurado dicha institución. Considero que en la sentencia dictada en un diverso expediente relativo a un juicio ejecutivo mercantil y en la sentencia apelada no convergen las mismas partes, ni el objeto del litigio, ni la causa de pedir, lo que es necesario para la actualización de la cosa juzgada refleja, o alguno de estos elementos. Así, a pesar de que en el juicio mercantil se declaró procedente y con posterioridad se determinó la adjudicación del predio, que es objeto de la litis que nos ocupa, a favor de la parte actora, ello no implica que lo resuelto en aquel juicio tenga un efecto reflejo en el juicio de origen. No obstante, comparto el sentido del proyecto en el sentido de revocar la sentencia apelada y declarar improcedente el juicio, pero por el estudio que se hace relativo a la falta de acreditación de los elementos de la acción de prescripción positiva. Es cuanto. Gracias, señora magistrada. Señora secretaria, ¿puede tomar la votación? Magistrada primera, Con el proyecto. magistrada segunda, Con el proyecto y anuncio un voto concurrente por las manifestaciones que ya hice. magistrado tercero, Con el proyecto. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto, A favor del proyecto con las observaciones planteadas previamente. magistrada presidenta. El resultado de la votación es de 5 votos a favor de revocar. En consecuencia, se aprueba por unanimidad de votos el proyecto presentado con los votos concurrentes anunciados de la señora magistrada Sofía Cámara y del señor magistrado Alan Hernández. De la ponencia quinta. Continuamos con el TOCA 334, diagonal 2025.
derivado del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 29 de mayo del año 2024, dictada en las diligencias de jurisdicción voluntaria en el expediente 323/2024 del Juzgado Segundo Familiar de Procedimientos Escritos y Orales del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado Quinto, tiene usted el uso de la voz. En el presente asunto, el recurrente cuestiona la proporcionalidad y procedencia de la pensión alimenticia, la posibilidad de sustituir el porcentaje por una cantidad líquida y la consideración de la capacidad económica de la madre como factor atenuante, así como que no fue oído previamente. Tras el estudio, el proyecto determina que los agravios del apelante relativos a la supuesta excesividad de la pensión y a su sustitución por una cantidad fijada resulta infundado. Sobre el argumento del apelante en el sentido de que la carga económica no debió imponerse de manera preponderante al padre por la aptitud de la madre para contribuir, se señala como infundado, pues la resolución valoró adecuadamente la aportación integral de la madre y fijó la pensión conforme a criterios de proporcionalidad y corresponsabilidad parental. Respecto del agravio relativo a que el deudor no fue oído previamente, carece de fundamento ya que la naturaleza sumaria de las diligencias de jurisdicción voluntaria de alimentos permite la fijación provisional sin la intervención previa del deudor, salvaguardando sus derechos para controvertir o solicitar modificación conforme a la vía legal. Finalmente, respecto del argumento del apelante sobre que la promovente había obstaculizado el régimen de convivencia, el proyecto propone declararlo inoperante, dado que carece de relevancia jurídica frente a la medida adoptada en estas diligencias. No obstante lo anterior, en suplencia de la queja y al advertir que en el presente asunto no se fijó una garantía, se propone fijar la misma, por lo que se propone la modificación de la resolución impugnada para incorporar la fijación de la garantía correspondiente. Es cuanto. Gracias, señor magistrado. De no existir comentario u observación alguna al proyecto presentado, consulto, señores magistrados, si se aprueba el mismo en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de modificar. En tal virtud, se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Toca 562/2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 14 de julio del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente 310/2023, del Juzgado Primero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado Quinto, tiene usted el uso de la voz. En este asunto, el recurrente señala que no se acreditó el elemento del mutuo consentimiento, ya que no le confirió a su apoderado la facultad para realizar la donación en específico del predio en litis, ni tampoco le dio instrucción. Asimismo, argumenta la inexacta aplicación de los artículos 1707 y 1724, 1725 y 1726 del Código Civil del Estado. De igual manera que menciona que al caso es aplicable el artículo 1740 de la legislación civil, que refiere que a un acto realizado por apoderado excediendo sus funciones es nulo si no es ratificado. También señala que la apoderada debió actuar en defensa de sus bienes, pero causó el menoscabo de su patrimonio. Finalmente se queja del pago de gastos y costas, pues señala que sí debió proceder su acción. Esos argumentos estudiados en su conjunto resultan, por un lado, infundados y por otro, inoperantes, por lo que debe confirmarse la sentencia. Las razones torales son las siguientes. A juicio del de la voz, sí se acredita el consentimiento, pues del análisis del Poder General se advierte que el recurrente confirió a su apoderada la autorización para realizar donaciones sin hacer restricción o limitación alguna. Se considera que no es obstáculo para la determinación que el poder no especificara el bien objeto de la donación ni las circunstancias particulares del acto, ya que conforme a criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cláusulas especiales no requieren de tal detalle que el apoderado pueda ejercer las facultades que le fueron concedidas. Por otro lado, se indica al recurrente que no es materia del juicio analizar la responsabilidad del apoderado frente al poder dante en el ejercicio de su función, sino
únicamente la nulidad del contrato, la cual no se configuró al no existir exceso en las facultades conferidas. En otras cosas, se calificaron como inoperantes los agravios relacionados con la indebida aplicación de diversos preceptos legales, la invocación de tesis jurisprudenciales sin argumentación y la condena en costas. En consecuencia, se propone confirmar la resolución impugnada y condenar al apelante al pago de costas y gastos en segunda instancia. Señores magistrados, de no existir comentario o observación alguna al proyecto presentado, consulto si se aprueba el mismo en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En tal virtud, se aprueba por unanimidad de votos el proyecto presentado. Toda vez que se han agotado los asuntos listados para el día de hoy, pido a la secretaria de cuenta de los precedentes que derivan de los tocas 599, diagonal 2025 y 381, diagonal 2025, cuya elaboración se aprobó en la sesión ordinaria del 28 de enero del presente año. Sí, magistrada. Tenemos que en el toca 599-2025, sesionado el 28 de enero del año 2026 de la ponencia primera, el precedente invocado ha quedado con clave de control y rubro siguiente: PA.SCF.1.165.026.civil. Costas, es procedente su condena cuando se decreta la caducidad de la instancia en juicio ordinario civil, siempre que el demandado haya contestado la demanda. Señores magistrados, se somete a consideración el rubro y texto antes referido del citado precedente, y en caso, si así bien lo tienen, se somete la votación económica del mismo. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor. En consecuencia, se aprueba por unanimidad el precedente señalado. Seguidamente, tenemos que en el toca 381, diagonal 2025, sesionado el 28 de enero del año 2026 de la ponencia del magistrado tercero Alberto Salum Ventre, se invocó el precedente que ha quedado con clave de control y rubro siguiente: PA.SCF.1.166.026 familiar, acción de impugnación de paternidad o contradicción de reconocimiento. El plazo de caducidad de 60 días es inaplicable, cuando la realidad afectiva y social de las niñas, niños y adolescentes prevalece sobre un registro formal. Señores magistrados, se somete a consideración el rubro y los datos de identificación del precedente antes señalado, y de la misma manera, y así bien lo tienen, aprobarlo en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor. En consecuencia, se aprueba por unanimidad el precedente antes referido. A continuación, se decretaría un receso Se levanta el receso decretado y continuamos con la presente sesión. Como ya se ha hecho del conocimiento, señores magistrados, el contenido del acta de la presente sesión, pregunto, de no existir comentario o observación alguna al contenido del mismo, si se aprueba en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor. En tal virtud, queda aprobada por unanimidad el acta de la presente sesión. A continuación, como había señalado el señor magistrado Alan Hernández, tiene el uso de la palabra, magistrado. Muchas gracias, magistrada.
Si bien ayer fue la sesión solemne de despedida de la magistrada Leticia Cobá, no quiero dejar pasar esta que es su última sesión de sala sin expresarle unas palabras de reconocimiento y gratitud. Más de 40 años de carrera judicial no se resumen en una ceremonia, se reflejan en una vida entera dedicada a la justicia, en decisiones trascendentes, en criterios firmes y en una vocación que ha marcado generaciones dentro del Poder Judicial. Magistrada Leticia, gracias por su apoyo constante, por su liderazgo firme pero siempre prudente, por su disposición para orientar y por la serenidad con la que enfrentó los momentos complejos. Su experiencia fue guía, su carácter dio estabilidad y su compromiso fortaleció la función jurisdiccional. Quienes hemos tenido el privilegio de integrar sala con usted, sabemos que su legado no solo está en los expedientes resueltos, sino en el ejemplo diario de ética, disciplina y responsabilidad. Hoy no solo despedimos una etapa profesional, sino que reconocemos una trayectoria que dignificó la justicia y que dejó huella en esta institución. Le deseo que esta nueva etapa esté llena de satisfacciones y tranquilidad, con la certeza de que su aportación permanecerá viva en este tribunal. Muchas gracias, magistrada Leticia Cobá. Muchas gracias, magistrado, por sus palabras. Magistrada, si me lo permite, Claro que sí, señora magistrada, adelante. también aprovecho la oportunidad para reconocer la trayectoria profesional de la magistrada Leticia Cobá, quien durante sus casi 45 años de servicio en el Poder Judicial del Estado siempre se desempeñó con imparcialidad, profesionalismo y vocación de servicio. Puedo afirmar que su trabajo contribuyó a construir una justicia sólida en nuestro Estado y constituye un modelo a seguir para muchos de nosotros quienes tuvimos el gusto de conocerla durante varios años. Es para mí en lo personal un ejemplo de dedicación y entrega a esta noble función. Ha sido un honor compartir sala con usted, magistrada Leti. Tenga por seguro que su legado pervivirá en nosotros, abogada. Muchas gracias. Sí, si me permite. Claro que sí, Yo magistrada, igual adelante. tenía preparadas unas palabras, pero creo que voy a hacer un poco más yo. Y siempre lo hemos platicado. Desde el día 1 te lo he dicho, Leti, muchas gracias. Y creo que no gracias, Alberto Salum, gracias, Poder Judicial. Hoy nos toca ser parte del Poder Judicial y creo que quien te debe reconocer es el Poder Judicial por estos más de 40 y tantos años. Aunque muchas veces, en muchas cosas, éramos como agua y aceite, pero creo que conforme fueron pasando los meses, supimos los dos mediar y tener una excelente relación. Hoy puedo decir que pues te llevas a un amigo de aquí del tribunal y tanto en lo profesional como en lo personal cuentas conmigo. Y no es de dientes para afuera, lo hemos platicado muchísimas veces. Mucho éxito en lo que venga. Muchísimas Igual, gracias. magistrada, aprovechando la Magistrada. ocasión, la apertura de los compañeros que aquí nos acompañan, los compañeros de sala, pues también reconocerle por esa trayectoria que tiene, que como bien dijo el magistrado, pues el Poder Judicial se lo ha reconocido, pero pues también se lo reconoce el personal y se lo reconoce la sociedad. Alguna vez se lo platiqué, yo escuchaba un podcast donde salía a relucir cuando estaba yo estudiando un caso que usted resolvió en materia penal y bueno, definitivamente tanto hacia adentro como hacia afuera, pues es usted una figura representativa de esta institución y pues eso así va a seguir siendo, ¿no? Y pues creo que puedo hablar por todos, esta pues siempre va a seguir siendo su primera y como nos dijo ayer, su única casa de toda la vida, así que pues creo que va a encontrar en todos nosotros siempre un amigo y además un cariño y sobre todo un respeto por su trayectoria. Así que como le comentaba yo ayer, pues lo mejor está por venir. Ahora viene una etapa diferente, pero también satisfactoria, así que muchísimo éxito igual. Muchas gracias, señores magistrados, por sus palabras. Las valoro, me las llevo grabadas en el corazón. De veras, para mí ha sido un gusto compartir durante este año esta integración de la sala civil y familiar. En el último año me adscribieron a esta sala y como bien señala el magistrado Salum, pues al inicio obviamente, bueno, cada quien tiene su criterio, ¿no? Pero pues fuimos acoplándonos con el paso del tiempo y ha sido un gusto para mí integrar la sala civil y familiar
Y también aprovecho este momento para reconocer y agradecer a todo el personal integrante de la Secretaría de la Sala Civil y Familiar. Gracias por su apoyo. Esta sala ha sido liderada por la Secretaría de Acuerdos, María Magdalena Burgos Jiménez, y a todos ustedes les agradezco infinitamente el apoyo brindado durante este año. Sin ustedes realmente nos es poco complicado poder cumplir con nuestra función. Valoramos en mucho el trabajo que ustedes realizan. Y nuevamente mi agradecimiento a los señores magistrados por su tolerancia, su paciencia, su comprensión durante este lapso. Y no existiendo más asuntos que tratar, siendo las 13 horas con 13 minutos, se declara cerrada la presente sesión.